Estaba sumamente inestable aparentemente la conexión. Es raro. Bueno, lo importante es que ya estamos aquí de nuevo. ¿Ok? Ay, lo siento, espero que se vuelvan a conectar. Y si no, bueno, lo van a tener que ver después. ¿Ok? Mis bellas, mis bellos. Ay, ahí están. Sí, gracias por estar acá. Nuevamente, nuevamente. Era un tema hermoso, hermoso, hermoso. Estábamos viendo. Hola, de nuevo, aquí de nuevo estoy. Gracias. Gracias, 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 gracias. No sé qué pasó. Pero no importa, aquí seguimos adelante. Eso es lo importante. Y de hablar cosas hermosas para que el corazón se expanda, para que aprendamos a vivir felices, para que aprendamos a vivir expansivos, para que aprendamos a vivir en completa armonía con nosotros mismos y con los que nos rodean, para que aprendamos a vivir en alegría, para que aprendamos a vivir en disfrute. Para eso hablamos, para aprender a vivir, para aprender a conectarnos con nuestro ser y desde ahí crear, y desde ahí manifestar, desde ahí cambiar el mundo. El mundo va a cambiar, ayudémoslo. Seguro que cambia. ¿Y saben por qué cambia? Porque cambiamos nosotros. Solo por eso cambiemos nosotros para que cambie el mundo. ¿Quieren un mundo más justo? Seamos justos con nosotros mismos y con quienes están al lado. ¿Queremos un mundo más amoroso? Seamos amorosos con nosotros mismos y con los que están al lado. Queremos un mundo más igualitario. Seamos, compartamos lo que tenemos. También seamos equitativos con los que están al lado nuestro. Mis bellas, mis bellos. Esa es la forma, de a poco, cada vez que haya algo que les haga un clic, es decir, que les venga como un insight, como se llama, es decir, una información que les resuene y les permita cambiar, abrácenla, escúchenla, trabájenla durante la semana. ¿Por qué? Porque si están acá es porque tienen intención de cambio. Y eso es lo más importante de todos, de todo, el querer cambiar. El querer llegar a nuestra misión, a lo que vinimos, a ser felices, a eso vinimos. Esta estructura que les comento es una estructura que está muy incorporada en nosotros y que es muy importante que tengamos conciencia de ella, ¿m? Para irla modificando, para irla transformando. Y es la estructura, como les decía, de hacer, tener y controlar. Eso es muy humano de tercera dimensión, salgamos de ahí. El tema es la triada esta. Ese es el problema. Cuando solo vivimos en estos tres ejes de tener que hacer, por lo tanto tenemos, y por lo tanto después tenemos que controlarlo. Todo eso es una ilusión que se fue incorporando, ¿ah?, a través de la historia de la humanidad, realmente. Hubo, sin embargo, ciertos hiatos en que las cosas eran distintas, pero en términos generales se fue incorporando cada vez más con esto de querer ser eficiente, con esto de la revolución industrial que produjo un cambio importante y que asentó especialmente este patrón, esta estructura humana de vida, es más que un patrón. Claro, pero todo es perfecto.
debíamos verlo, debíamos vivir y experimentar qué significaba vivir en esta triada, qué significaba vivir en el hacer eficiente y por lo tanto el tener y así conectarte con tu bienestar y después el controlar. Yo creo que ya, unos más, otros menos, nos hemos dado cuenta que eso no sirve. La verdad, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque al hacer, tener y controlar, nos alejamos de nosotros. Eso no es conectado con nuestro ser. Estamos afuera permanentemente. Y es como nos enseñaron, sí está bien, es como nos enseñaron desde niños. Los colegios están basados en eso, las universidades, los gobiernos, las sociedades. Y es por eso que se ha profundizado, entre otras cosas, por supuesto, las desigualdades, el abuso de poder, por ejemplo, y los miedos. El afán de control se basa en miedo de perder lo que ya tienes. Cuando tú haces, vamos a ir eje por eje de esta triada. Cuando tú te dedicas a hacer, es decir, cualquier cosa que sea un verbo, a hacer, pero solo en el aspecto de hacer solamente, y es lo que hemos hecho todos estos siglos, generalmente es conectado afuera, con lo que los demás quieren, con lo que se necesita, con lo que debo hacer, con lo que la sociedad dice, porque si no hago, no tengo, y si no tengo, o no como, o no soy feliz, o no sustento a mi familia, o no soy parte de esta sociedad, por decirlo, no pertenezco. Primero, el hacer de esa manera es un hacer desconectado. Y ahí ya partimos mal. Hago sin conexión. Hago desde el punto de vista de la eficiencia. Hago desde el punto de vista de la necesidad de tener. Y por eso los bancos nos prestan dinero, etcétera. Entonces nos crearon una necesidad, el de tener. Entonces si yo tengo esa necesidad de tener, entonces hago mucho y me desvivo por hacer, porque tengo creada la necesidad de tener. Y después, cuando ya hice mucho y tengo mucho, y a lo mejor no tanto porque no he podido tener lo suficiente, porque yo no tengo porque se dice que no se tienen las oportunidades suficientes, y con mayor razón los que tienen bastante, caen inmediatamente en el controlar. ¿Por qué? Porque es un hacer desconectado y es un tener con apego. Si hay un tener con apego, entonces se conecta inmediatamente con la necesidad de controlar. ¿Y por qué con controlar? Porque tengo que controlar que esto es de seguir teniéndolo, de que nadie me lo quite, de competir, porque entonces puedo dejar de tener. Las grandes teorías de marketing, las grandes teorías económicas se basan en eso.
Se basan en eso, en cómo controlo, en cómo genero necesidades, para crear la necesidad también de hacer, y por lo tanto el tener, y entonces el controlar, lo cual es una ilusión. El controlar no existe. ¿Por qué digo no existe? Porque realmente no controlamos nada. En este plano no se controla, desde el punto de vista de control, nada. ¿Qué debemos hacer entonces? Me dicen, bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo salgo de ahí? Fácil. Bueno, no sé si tan fácil, pero con conciencia. Nunca ser, solo ser. Cambiemos el hacer por el ser. Es decir, conectémonos con lo que somos. Conectémonos con esa chispa divina que hay en nosotros. Conectémonos con esa fuente de donde venimos. Esa conciencia pura, ese Dios, ese sol central, lo que, como le quieran llamar, ese Dios. Desde ahí solamente se camina en este mundo, no haciendo, sino siendo. Ese es el cambio, el ser, no el hacer. Cuando yo estoy conectada con el ser, lo haré. Sin embargo, es ese ser el que lo dirige. No es la necesidad de tener, es la necesidad de expandirte, o de entregar, o de compartir tus dones. Eso es. No es el hacer por hacer para tener. Es el ser para construir, para expandirte, para vivir diferente. Eso es lo que deben cambiar, el hacer por el ser. ¿Y qué pasa con el tener? El tener con apego, porque el tener no es el problema. El problema es cuando yo estoy en este triángulo humano, ese tener siempre es apegado, es con apego. Y eso, el apego trae miedos y el miedo trae sufrimiento. Si yo tengo con completa, estando completamente desapegado, no importa que se vaya, porque ya ha llegado otra cosa. El tener, mis bellos, lo deben, y bellas, los deben cambiar por el estar. Eso es. El hacer por el estar. El tener por el ser. ¿Qué significa estar? ¿Qué significa estar? Significa vivir anclados al presente, vivir anclados al eterno presente. Eso es estar en plena conciencia. No es ni el futuro que vendrá, ni lo que pasó, eso no existe. Siempre hay un eterno presente. En este plano de tercera dimensión humana, nos hemos acostumbrado a ver el tiempo en forma lineal. Ahora, es cierto que desde la cabeza, muchos de nosotros, muchos de ustedes ya saben, no, no existe. No, sí, yo sé que no existe ni el pasado ni el presente, ni el futuro. Yo sé que no, está todo coexistiendo, sí. Ya lo sabemos acá. Tenemos que bajarlo acá. Tenemos que vivirlo. Y para vivirlo debemos estar presentes siempre. Debemos estar anclados a ese presente. No hay otra manera. Ahora, una de las formas, por ejemplo, es decretar: yo vivo
anclado al eterno presente siempre. Vayan diciendo eso, mis bellos. Y con eso vuelven. El estar es importantísimo. Hay ejercicios de presencia. Seguramente en la red deben haber muchos. Yo ahora no se los voy a comentar. Pero sí, hay muchos ejercicios de presencia. ¿Qué significa ejercicios de presencia? Significa que los conecta con el estar aquí. Y que solo lo que está en este momento existiendo y coexistiendo con ustedes, al principio, la unión de coexistencia con ustedes va a ser solamente su ámbito visual. Y van a poder conectarse con ese ámbito visual, focalizando la mirada hacia adelante. Y se van dando cuenta lo que hay alrededor de ustedes. Entonces están percibiendo la coexistencia de su entorno. Va a llegar un momento, mis bellos, que la percepción de la coexistencia va a ser del universo. Ya no va a ser solamente de lo que están alrededor de ustedes. Van a poder ir ampliándolo más allá. ¿Ya? Y van a tener percepción de todo lo que les rodea, más allá de lo que la vista les permite. Hagan ejercicios de presencia, mis bellas y mis bellos. Muy importante. Caminen por un parque. Primero, pensando que cada paso se ancla en la tierra. Caminen, se ancla. Sientan la planta de sus pies, aunque estén con zapatos, pegados a la tierra. Y después caminen mirándose adelante, pero percibiendo hojas, la flor que está ahí sin mirarla, percibiendo todo lo que está alrededor de ustedes. Ejercicio de presencia. Ojalá lo pudieran hacer una vez al día, para que se acostumbren a vivir anclados en el eterno presente y estén en presencia permanentemente. Eso es el cambio. Ya no es tener, es estar. Es ser, estar. Y la última triada que debe ser modificada por el controlar es el crear. Debemos vivir en el ser, en el estar y en el crear. No hay ni una otra posibilidad. Mis bellas, no sé. ¿Hola? Ahí estoy, espero que sigamos. Por lo tanto, cambiar el hacer, tener y controlar por el ser, estar y crear. Esa es la nueva forma de vivir hoy, de cambiar esa estructura. Eso es. No hay que hacer, hay que crear. Ese es el verdadero cambio. Eso es lo más importante. Conectarnos con nuestro poder creador, estando y siendo. Cuando estamos conectados con nuestro ser y vivimos anclados al eterno